Señor secretario, sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores. Llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorable Hernández Jaime. Andrade. Serrano Hernán Francisco. Barreras. Montealegre Roy Leonardo. Benedetti. Villaneda Armando. Montealegre Roy Leonardo. Enríquez. Rosero Manuel. Villaneda Armando. Galán. Pachón Juan Manuel. Rosero Manuel. Gaviria. Vélez José Obdulio. Gerlain. Echeverría Roberto. López. Hernández Claudia. López. Maya Alexander. Morales Hoyos Vivian. Motoa Solarte Carlos Fernando. Rangel Suárez Alfredo. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Presente. Serpa Uribe Horacio. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Germán. Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Se abre la sesión. Sírvase, señor secretario, leer el orden del día. Orden del día para el martes 12 de septiembre del 2017. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, citación a los señores ministros del despacho y altos funcionarios del Estado. Proposición número 08, en atención a lo previsto en la circular externa 005 del 10 de agosto del 2017 y propendiendo por la garantía del derecho fundamental a la verdad y a la protección de los datos personales de los colombianos en materia de recolección, almacenamiento, uso, circulación y en general cualquier tipo de operaciones efectuadas por empresas norteamericanas, se hace necesario, urgente e impostergable que de una manera inmediata se cite a debate de control político al ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor David Luna, a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora María Lorena Gutiérrez Botero, al superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo, a la superintendente delegada para la protección de datos, doctora María Claudia Caviedes Mejía, para que respondan el cuestionario que se anexa. Invítese también al director del Observatorio, Ciro Angarita Barón, de Protección de Datos y del GECTI, Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática, de la Universidad de los Andes, doctor Nelson Remolina Angarita, al director de la ACUI, doctor Antonio Medina Gómez, a los representantes de Google Colombia, Microsoft Colombia, Twitter Colombia. Adicionalmente, los solicito respetuosamente que este debate se tenga transmisión en vivo del canal institucional del Congreso de la República y demás medios de comunicación con que la corporación cuente. Los honorables senadores Jaime Amin Hernández, el cuestionario es un cuestionario de 25 preguntas. Cuarto, consideración y votación de proyectos en primer debate. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Sexto, anuncio de proyectos. Séptimo, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente.
consideración el orden del día leído. Una vez tengamos el quórum suficiente, lo someteremos a votación. Señor secretario, sírvase a informar siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto del orden del día es consideración y aprobación de acta. Me permito informarle que el acta número 6 ya se encuentra publicada en la Gaceta 756 del 2017 y el acta número 7 del 16 de agosto del 2017 se encuentra publicada en la Gaceta 757 del 2017. Las otras aún no han llegado publicadas. Será sometidas a consideración y a votación una vez se constituya el quórum decisorio. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, citación a los señores ministros de altos funcionarios del Estado. Al respecto, me permito informarle, señor presidente, que el señor ministro David Luna, de las Tecnologías, Información y Comunicaciones, mandó respuesta, pero hasta el momento no se ha hecho presente. La doctora María Lorena Gutiérrez Botero, ministra de Comercio, Industria y Turismo, se excusó nuevamente y delegó al doctor Nicolás Palau Banicejoven. No sé si está presente, tampoco está presente, señor presidente, director de Inversión Extranjera y de Servicios. Quiero hacer la claridad, señor presidente, que en el oficio a los funcionarios que se les solicitó que no delegaran. Los únicos que pueden delegar ocasionalmente son los señores ministros en sus viceministros, de conformidad con la Constitución Política. El doctor Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, anunció que vendría, señor presidente, no está en el momento, pero anunció que vendría, esperamos que así sea. La doctora María Claudia Caviedes Mejía, delegada para la protección de datos, está presente y le ruego el favor ocupe esta silla. El doctor Nelson Remolina Angarita, director de Observatorio Ciro Angarita Barón de Protección de Datos, CGTI, el Grupo Estudiantes de Internet. El doctor Remolina Angarita también se encuentra presente. El doctor Antonio Medina Gómez, director de ACUL, también se encuentra presente. La doctora Ana Lucía Lenis, representante de Colombia Google, le rogaría el favor que estar presente, hacérmelo saber, no ha llegado. El doctor Andrés Umaña Chaus, representante de Colombia Microsoft, está presente, le ruego el favor dar la vuelta y le organizamos una sillita aquí, señores asistentes. El doctor Diego Santos, representante de Colombia Twitter, no se ha hecho presente, sin embargo se le hizo la invitación. El doctor Alberto Samuel Yojay, presidente ejecutivo Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, no me ha llegado la carta, pero le ruego un favor que se acerque a la Secretaría. El doctor Carlos Alfonso Negrel Mosquera, defensor del pueblo, delega a la doctora Paula Robledo Silva, delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. Guárdeme en una silla del doctor, hágame el favor. Y el doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación, se excusa y delega a unos funcionarios como observadores. Señor presidente y honorables senadores, está dado el informe respectivo. Tiene la palabra el doctor Jaime Amín. Gracias, presidente. Con el saludo a los colegas y a los invitados que muy gentilmente se hicieron ya presentes en esta comisión. Por razones más que obvias, le rogaría a su señoría que diéramos un tiempo de espera suficiente, calculo yo unos 15, 20 minutos, para que se hicieran presentes los altos funcionarios que están anunciados, que no presentaron excusas, que han anunciado por el contrario que van a estar aquí en la comisión, pero que no están presentes. Y es obvio porque un debate de control político, más en un tema de tanta trascendencia, no se puede adelantar si no están presentes los responsables en el gobierno de dichas políticas. De suerte, presidente, que yo le rogaría el favor
antes de tomar alguna otra decisión, que o decretara un receso o adelantáramos otros temas que están en el orden del día, porque sin la presencia de los citados es inocuo hacer el debate. Vamos a decretar un receso, doctor Amin, de 15 minutos. Vamos a llamar a los ministros, agradeciéndole, por supuesto, a los funcionarios que han hecho presencia en este recinto. Se decreta el receso por 15 minutos. Así se hará, señor presidente. Se levanta, perdón, el receso, se reanuda la sesión. Sírvase, señor secretario, llamar a lista para verificar el quórum. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Andrade Serrano Hernán Francisco, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlain Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, de conformidad con el llamado a lista, se ha verificado quórum decisorio. Tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Amin. Gracias, presidente. Yo, antes de intervenir, quisiera pedirle a su señoría que le ordenara al señor secretario que lea la comunicación que se le envió en días pasados a los dos ministros titulares de despacho de ministro de Comunicaciones y de Comercio Exterior sobre la imposibilidad de delegar en otros funcionarios su comparecencia a esta comisión. E inmediatamente después me ofrece el uso de la palabra para decir algunas cosas. Por favor, lea las comunicaciones enviadas a los ministros y a los funcionarios. Sí, señor presidente y honorables senadores. Doctor David Luna, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciudad. Asunto, nueva citación, proposición 08. Respetado ministro, por medio de la presente me permito informarle a su señoría que debido a su excusa de no poder asistir a la citación que se le había hecho para el día 5 de septiembre del año en curso y atendiendo instrucciones del señor presidente de esta célula legislativa, el debate acá hace referencia a la proposición número 08, firmada por el honorable senador Jaime Amin Hernández, Alfredo Rangel Suárez, Paloma Valencia La Serna, ha sido reprogramada para el próximo martes 12 de septiembre del presente a las 10 a.m. en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, primer piso. La mesa directiva solicita no delegar en otros funcionarios la asistencia a esta citación, en espera de las respuestas al cuestionario, el cual se le remitió el día 24 de agosto y el día 30 de agosto, su asistencia y sus importantes aportes a este debate, cordialmente firmado el secretario general de la comisión. De igual manera se le envió a la doctora María Lorena Gutiérrez, excepto la
solicitud de respuesta del cuestionario, que ella ya había dado respuesta, pero sí solicitándole no delegar en otro funcionario la asistencia de esta citación. Está leída y complacida la solicitud del senador Jaime Amin Hernández, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Amin. Gracias, presidente. La actitud que yo no voy a calificar ni de pendenciera ni de desobligante con esta comisión de los señores ministros del despacho y del señor superintendente de Industria y Comercio deja entrever la poca importancia que le da el gobierno nacional a un tema que es de suma relevancia no solamente en el contexto de Colombia como país protector de datos de sus ciudadanos, sino en la legislación internacional que cada día ha buscado elevar los niveles de protección de sus connacionales en lo que se denomina el almacenamiento, recolección y tratamiento de datos personales de los ciudadanos de los diferentes países. Este es un tema, y hay que recordarlo, que es la segunda ocasión en que por la no presencia de los citados se suspende y se aplaza este importante debate. Casi que esta comisión, con el respeto de los inspectores de policía, está siendo tratada y menospreciada por el alto gobierno como una simple inspección allí de policía en donde los ciudadanos van a hacer sus trámites y sus quejas, sus reclamaciones, porque no puede ser posible que se atiendan las citaciones en las diferentes comisiones del Congreso de la República y sea una constante precisamente que los ministros y altos funcionarios del gobierno Santos no hagan presencia en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales del Senado de la República. Esto no es un tema intrascendente, no es un tema menor. Aquí están en riesgo por una, yo no lo llamaría alcaldada, porque vamos a demostrar, digamos, las intenciones y los intereses del alto gobierno de expedir una circular que, no voy a entrar en el objeto del debate, me reservaré para cuando se efectúe, pero que en líneas generales pone a Colombia como el único y primer país del mundo que certifica y valida que los Estados Unidos de Norteamérica tienen un nivel adecuado de protección de datos para sus connacionales. Eso no lo ha hecho ningún país de ninguno de los 5 continentes. Lo hizo el señor superintendente de Industria y Comercio de una manera discrecional, de una manera que además no guarda proporción ni relación con el carácter y la actitud que el país le ha reconocido al doctor Robledo en los temas sensibles que ha manejado y donde le hemos visto poner el pecho. Allí nada más estábamos en estos días viendo otra denuncia de su despacho, que nosotros estamos de acuerdo con ello, en el sentido de las boletas y el tráfico indebido de las boletas para las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Entonces, si el país le ha conocido ese carácter al doctor Robledo, no entendemos por qué no se hace presente para que él mismo pueda justificar cuáles fueron las razones que lo llevaron en un acto, yo diría que tiene cierta connotación de oscurantismo, porque se le pidió, y yo mismo lo hice 2 días antes de que expidiera la circular, que le diera al país las razones por las cuales Colombia iba a dar ese paso, que sin duda es un paso que pone en riesgo evidente los datos, la información, la intimidad, el habeas data, es decir, el derecho al buen nombre de los colombianos consagrado en el artículo 15 y 20 de la Constitución. No se hace presente el doctor Robledo, que yo creo además que es la cabeza de este debate, más allá del propio ministro de las Telecomunicaciones y la ministra de Comercio Exterior, que también, repito, muestran un olímpico desprecio por las citaciones constitucionales que hace esta comisión. Por ello, señor presidente, yo le rogaría a mis compañeros de comisión que se han hecho presentes en la mañana de hoy, que creo que coinciden conmigo en que esta comisión prácticamente tiene una capitis diminutio por cuenta de la no presencia de los altos funcionarios cada vez que hay un debate de control político, para que con arreglo al artículo 261 de la ley quinta del 92, que es el reglamento interno del Congreso, se tramite, toda vez que hay quórum decisorio, una moción de observación para estos funcionarios que, pese a que ya el secretario les había advertido que no podían delegar en ningún funcionario, lo vuelven a hacer. Inclusive aquí está el señor viceministro de las Telecomunicaciones, que él no tendrá la culpa de ese
desprecio del titular de la cartera por esta comisión, pero que yo me veo obligado a pedirle la solidaridad de cuerpo a los miembros de esta honorable comisión para tramitar esta moción de observación y pedirle a su señoría que, dada la trascendencia de este debate, la importancia que tiene, y aquí hay actores, tanto de las empresas involucradas en el sector público y privado, como también de autoridades reconocidas internacionalmente en el tema, como el director del Observatorio de Datos de la Universidad de los Andes, el doctor Nelson Remolina, que estamos prestos a hacer el debate para que se fije y hora por su señoría y hacerlo a la mayor brevedad posible con la presencia de estos funcionarios, porque repito, agradeciéndole a la superintendente delegada de datos y a quienes desde el gobierno están haciendo aquí presencia en la comisión, creemos que no es suficiente para adelantar un debate de esta trascendencia y envergadura, señor presidente. Le agradezco entonces que se sirva tramitar esta moción de observación de acuerdo al artículo 261 del reglamento interno del Congreso y se sirva notificar a los miembros del alto gobierno por conducto de la Secretaría que nos hicieron presente en la mañana de hoy, señor presidente. Le pido, doctor Amin, que radique la proposición para ponerla en consideración de la comisión. ¿Es la moción? Entre tanto, tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Enríquez. Presidente, la moción de observación sería contra quién, que no alcancé a escuchar, perdón. Senador. No, ya terminó. Ya terminó. Secretario, sírvase leer la proposición que acaba de ser radicada. Señor presidente de Comisión Primera Constitucional, Senado de la República, doctor Rubén Rodríguez. Respetado senador, con fundamento en el artículo 261 de la Ley Quinta 92 solicito moción de observación a los señores ministros Luna, ministro de las Tecnologías de la Informática, y las comisiones y las comunicaciones, y a la doctora María Lorena Gutiérrez Botero, ministra de Comercio, Industria y Turismo, al doctor Pedro Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio,
por cuanto su inexistencia se considera grave, tratándose de medidas que afectan los derechos fundamentales del habeas data y protección de los datos de los colombianos. Cordialmente, Jaime Amin, Alfredo Rangel. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 firmas, señor presidente. Está leída la proposición radicada en la Secretaría. En consideración la proposición leída, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Sírvase a abrir el registro, señor secretario. Ahora registro. ¿Ya? Un segundito, por favor, que vamos a abrir el registro. Senado, pueden votar honorable senadora en la proposición de moción de observación. Faltan 11 senadores por votar. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación, ya que todos los senadores presentes han votado la proposición. Se cierra el registro, se cierra la votación, secretario, sirva a dar el resultado. Perdón. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobado por unanimidad por los senadores que están en la comisión. Por el sí, 11, por el no, 0. Se pone como fecha para la realización del debate el próximo martes a las 10 de la mañana para que, señor secretario, se sirva darle curso a esta decisión, informándole a los ministros y demás funcionarios sobre la realización de ese debate. Siguiente punto del orden del día, señor secretario, no sin antes agradecerle a los funcionarios que se han hecho presentes y esperamos poder contar con su presencia la próxima semana. El siguiente punto del orden del día, señor presidente y honorables senadores, es consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 50 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116. Numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. La ponente, honorable senadora Doris Clemencia Vega Quirós, concluye con la siguiente proposición. Por las razones expuestas, solicito a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 50 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones, tal como viene en el texto del proyecto original. Está leída la ponencia, señor presidente, y la senadora ponente, honorable senadora Doris Clemencia Vega, se encuentra presente. Tiene la palabra la doctora Doris Clemencia Vega, ponente de este proyecto. Gracias, presidente. Un saludo muy especial al señor presidente, a la mesa directiva, a los demás senadores que nos acompañan y a las personas presentes. A ver, este proyecto de ley número 50 del 2017, por medio del cual se modifica el artículo 116
el numeral 2 del artículo 140 y se deroga el artículo 117 del Código Civil. Debo informarles que este proyecto fue radicado el pasado 26 de julio de este año por los honorables senadores Honorio Enríquez, el senador Ernesto Macías, el senador Jaime Amín, que se encuentra presente, y el doctor Álvaro Uribe. Pero debo informarles de igual manera que esta iniciativa ya se había presentado en la anterior legislatura por los mismos congresistas. En ese entonces, señor presidente, la mesa directiva creó una comisión accidental para que estudiara el proyecto, el cual quedó conformada por los siguientes senadores: la doctora Vivian Morales, la doctora Claudia López, el doctor Roosevelt, el doctor Germán Cotrino y el senador Jaime Amín, quienes en su informe propusieron y formularon recomendaciones que para el presente proyecto pues se tuvieron en cuenta para poder presentarlo nuevamente. ¿En qué consiste el proyecto? El objeto del proyecto es precisamente modificar el artículo 116, como mencionamos, el 140, el numeral 2 y el 117 del Código Civil, que pretende regular la capacidad y el consentimiento para contraer matrimonio. Lo que se pretende en sí es eliminar del Código Civil la posibilidad de contraer matrimonio con personas menores de 18 años. En sí, ese es lo que se pretende con el proyecto. Además, se busca también crear políticas públicas encaminadas a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de lo que significa contraer matrimonio o uniones maritales, de hecho con menores exactamente de edad. ¿Qué tenemos contemplado en el Código actualmente, doctor Gerley? Hoy el Código Civil permite el matrimonio desde los 14 años, con previa autorización o permiso escrito por parte de los padres. Lo que se ha venido teniendo en cuenta es los informes, tanto del Instituto de Salud como del supernotariado. Son muchísimos los jóvenes, las jóvenes, que efectivamente, por ejemplo, el año de enero del año 16 al enero de este año, 470 matrimonios se llevaron a cabo durante este periodo de tiempo. ¿Qué preocupa? Que efectivamente ciudades o departamentos más bien como Antioquia, en este periodo de tiempo hubo 83 matrimonios en menores de edad, de febrero, como dije, febrero del 2016 a febrero de este año 2017. En el Valle, de igual manera, se presentaron 52 matrimonios, en Santander 35, en Bogotá 35, en Cúcuta 11, perdón. Y por otro lado, el Instituto de Salud, ha informado que en Colombia el año pasado 1.200 casos ocurrieron 1.200 casos de morbilidad materna en adolescentes en los últimos años, o sea, en el último año, o sea, corresponde a esos datos más o menos el 20% de estos jóvenes, de estas niñas que quedan en estado de embarazo y que mueren al tener sus hijos. Evidencia efectivamente que el matrimonio a esta edad temprana, yo diría que entre niños con personas menores de 18 años, pues trae muchísimas consecuencias. Por otro lado, estas niñas, voy a hablar del caso de las niñas, cuando se casan quedan generalmente embarazadas. Y por otro lado, generalmente, perdón la redundancia, se retiran del estudio, o sea, de una vez se dedican al hogar
y abandonan el estudio, dejan la escuela o el colegio. Decía anteriormente, problemas de salud cuando quedan embarazadas. Por otro lado, son vulnerables estas niñas también a contagiarse de enfermedades. Vemos como en algunos casos estas niñas, una vez se casan con adultos, son maltratadas, son expuestas a los maltratos, a las humillaciones, etcétera, etcétera. Y eso preocupa, y efectivamente lo que el proyecto de ley, como lo decía, lo que se pretende es que no sea de 14 años, sino que sea mayoría de edad, o sea, a partir hasta los 18 años. El proyecto como tal tiene 6 artículos con el de la vigencia, y exactamente como ya este proyecto lo habíamos revisado, se había nombrado la comisión, recogimos las inquietudes. Entonces, señor presidente, yo le solicito que ponga a consideración la proposición. Continúa en discusión el proyecto sustentado por la honorable senadora Doris Vega. Se va a cerrar la discusión, se cierra la discusión. Señor secretario, sirva a leer el informe con que termina. Esa ya se leyó, por eso estaba hablando la senadora ponente. Vale, entonces si ya se leyó, nuevamente. No hay necesidad, si ya se leyó, señor secretario, sirva a abrir. Se cierra la votación. Se cierra la discusión y abre el registro, señor secretario. Está abierta, se va a abrir la votación para la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 50 del 2017. Autoríceme el voto aquí positivo desde la presidencia temporal. El senador Hernán Andrade vota sí manualmente. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 50 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 116, numeral 2, artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. Senadora Vivian Morales, si es tan amable, senador Galán, si es tan amable, nos colaboran con el voto. Senador Galán, si es tan amable. Senador Galán, si es tan amable, nos colabora con su voto. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Así lo considero, se cierra la votación, señor secretario. Sirva anunciar. No, ya se cerró. Cerramos ya. Dejamos constancia del ingreso del senador José Tulio Gaviria para la votación final, puede votar. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 10 con el voto manual del senador Andrade y por el no 0. Se abre la discusión del articulado, continúa la discusión, se anuncia que cerrar, queda cerrado. Señor secretario, abre el registro para la votación del articulado y anuncio mi voto positivo. Honorables senadores, se está abriendo la votación para el articulado del proyecto. Pueden votar. Senador Hernán Andrade Serrano vota sí manualmente. Hernán Francisco, perdón, me olvidaba lo de la semana pasada. Vamos de moda. Senador, ¿quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Sigue abierto el registro. No es necesario anunciar media hora, con 2 minutos. La senadora Vivian Morales vota sí, señor presidente, y si usted lo autoriza a votar manualmente. Está autorizado y usted toma el registro, señor secretario. Sirva cerrar la votación, anunciar el resultado, señor secretario. Señor presidente, el articulado ha sido aprobado con el siguiente resultado. Por el sí, 10, por el no, 0, con los votos manuales del senador Hernán Andrade y Vivian Morales. Título del proyecto, señor secretario. Título: por medio de la cual se modifica el artículo 116, numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones. Está leído el título. ¿El registro? ¿Con registro también? ¿Con registro? Se anuncia apertura de la votación. Quiere se supone en consideración el título del proyecto y la pregunta y si quiere que sea ley de la República. Se cierra la discusión, lo aprueba la comisión. Abre el registro, señor secretario, y anuncia mi voto manual, si es tan gentil. Senadores, ya pueden votar el título y la pregunta. El senador Hernán Andrade vota sí manualmente. Así es. Pueden votar, honorables senadores. Senador Juan Manuel Galán, le rogamos el favor nos colabore con su voto para el título y la pregunta del proyecto del cual era ponente la senadora Doris Clemencia Vega Quirós. La senadora Paloma estaba por ahí. La senadora Paloma, acá está la senadora Paloma. La senadora Paloma estaba. La senadora Paloma ha querido votar. Senador Jaime. Y con todo lo que ha salido. Senador Jaime. Senador Jaime. Porque no bien la conclusión. Se anuncia el voto favorable de la senadora Paloma Valencia. Manual autorizado por la presidencia. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Así lo considero, se cierra la votación, señor secretario. Anuncie el resultado. El resultado ha sido el siguiente: con el voto manual del senador Andrade y la senadora Paloma Valencia, el título y la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 10, por el no 0. Se confiere 15 días de plazo para la misma ponente, la senadora Doris Vega, para llevarlo a la plenaria de la corporación. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, el siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley número 30 del 2017, Senado, por medio del cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Jaime Amín Hernández, concluye con la siguiente proposición: con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa, solicito a la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 conforme al texto original del proyecto. Jaime Amín Hernández. Continúa la discusión, se anuncia que va a cerrar
Queda cerrada la discusión. Se somete a consideración el texto de la proposición, el contenido de la proposición que termina el debate. Abra el registro, señor secretario. ¿Qué tema es? Se está abriendo el registro para votar la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 30 del 2017 Senado, por medio del cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 conforme al texto original del proyecto. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe. Anuncio mi voto positivo, señor secretario, manualmente. Senador Henry, que es tan amable y nos colabora con su voto. No, es que a mí con la venia del ponente, si quieres, suspendemos que se quiere una información por parte del senador Roberto Gerlain y otros colegas sobre el contenido del proyecto. Si es, con su anuencia puedo suspender. No, se cierra la votación sin el quórum, sin la votación respectiva. Tiene la palabra... Señor presidente, el resultado de la votación fue 5-2, por lo tanto, por no haber quórum decisorio no hay decisión tomada. Así es, quiero darle la palabra al señor ponente, doctor Jaime Amin. Se reabre la discusión del contenido del proyecto y de la proposición tiene la palabra el senador Jaime Amin. Gracias, presidente. Recordamos que este proyecto en la pasada sesión fue ampliamente debatido y explicado, y la idea central de la presentación de esta iniciativa, que modifica un decreto en particular, el 888, que busca crear dentro de la planta de la Contraloría General de la República una unidad especial que esté relacionada con los desarrollos de los acuerdos de paz, se suspendió en oportunidad anterior porque fundamentalmente no había claridad, que yo hago en este momento, del contenido del proyecto, en particular el artículo 3, en donde es absolutamente claro e incontrastable que sí se crea dentro de la planta de la unidad delegada para el posconflicto un cargo o unos cargos, entre ellos un jefe de unidad, nivel directivo 04 y 6 cargos de asesor de despacho nivel grado 02, adscritos al despacho del Contralor General, para las funciones previstas en el decreto 888. Esto es importante resaltarlo, señor presidente, porque recuerde usted que algunas de las intervenciones de los colegas se centraron en que con este proyecto, con este decreto, no se creaba dentro de la planta de la Contraloría, del organigrama de la Contraloría General de la República, nuevos cargos para atender los requerimientos derivados de lo que el gobierno ha llamado el posconflicto. De suerte que aquí estoy leyendo el propio artículo 3 del decreto 888, donde sí se crean al menos 6 cargos de nivel directivo con una asignación salarial alta, y lo que expresábamos era que se atendieran esos mismos requerimientos con la planta de personal de la Contraloría General de la República existente al día de hoy. No era más, señor presidente, algo muy sencillo. En ese momento no tenía el articulado como para hacer esta aclaración. Acabo de leer el artículo 3 del decreto 888, que no deja duda que sí hay una creación de cargos nuevos dentro de la planta de personal de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, señor presidente. Señor ponente, la experiencia que ya es larga me indica que no hay votos para aprobar en ninguno de los dos sentidos. Se suspende el estudio del presente proyecto y se continúa con el siguiente proyecto. Sí, senador Jaime. Yo le podría entender a usted que ese es el clásico filibusterismo. ¿Será así? De parte mía,
con el mayor razón deje la constancia, pero los asientos me indican que no estaríamos con la votación. Continúa con el orden del día, señor secretario. Siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley número 29 del 2017, Senado, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. La ponente, quien se encuentra presente, honorable senadora Paloma Valencia La Serna, concluye con la siguiente proposición. Considerando los argumentos expuestos, presento ponencia positiva y por lo tanto solicito a los honorables senadores que integran la comisión primera del Senado dar primer debate al proyecto de ley 29 del 2017 Senado, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017 en el texto del proyecto original. Está leída la ponencia con que termina el informe. Se abre la discusión de la proposición y concedo el uso de la palabra a la honorable senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Yo quiero dejar unas reflexiones en esta comisión sobre la gravedad de este decreto. No sé si los honorables senadores habrán tenido ocasión de leer este decreto, pero este es un decreto sumamente grave, senador Gerlain, para el país y para sus instituciones. Este es el decreto mediante el cual el gobierno nacional crea una nueva fiscalía en todo el sentido de la palabra, porque se trata de un fiscal que no va a ser subalterno del fiscal general de la Nación, sino todo lo contrario, senador Amin, un fiscal que, si bien es nombrado por el fiscal, viene de una terna que elige la Jurisdicción Especial para la Paz. Y este es el primer tema que me parece a mí sumamente grave y de consideración para esta comisión. Porque si la Jurisdicción Especial para la Paz va a estar juzgando a las personas, ¿qué tiene que hacer la Jurisdicción Especial para la Paz nombrando los organismos de instrucción? Senadora Vivian, usted que es una gran jurista, entenderá que esto es muy grave para el país, que quienes lo juzgan a uno además tengan control y hayan sido los que nombran a quien va a investigar a los colombianos en una fiscalía adicional. Es decir, aquí estaríamos diciendo que no existe verdadera independencia entre la parte que investiga y la parte que juzga, porque, como estamos diciendo, los propios juzgadores son los que nominan a quien va a investigar. Esto es abiertamente inconstitucional y lesiona el orden jurídico, pero además rompe las posibilidades de defensa real y de presunción de inocencia de cualquier colombiano, porque los propios jueces están nombrando al fiscal que va a investigar para que ellos después lo juzguen. De manera que ahí empezamos a generar un círculo bastante vicioso ya en una justicia bien corrompida. El segundo tema que yo creo que vale la pena mencionar y que es sumamente grave también para este país es el artículo 10, que diseña estrategias y políticas relacionadas con la investigación de homicidios, masacres, hechos o conductas que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos políticos, la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, la identificación de estructuras criminales, sus redes de apoyo que sean de su competencia por parte de una unidad especial de investigación, análisis de contextos políticos y sociales que permitan establecer valores comunes de agresiones o conductas definidas en el artículo 3.4 de los acuerdos finales. Este es un artículo que, entre otras, convierte a la oposición política y a quienes estamos en contra de los acuerdos de La Habana y en contra de la impunidad y del premio a los violentos en criminales. Esta nueva faceta de la Fiscalía y de la Jurisdicción Especial, senador Enríquez Maya, usted entenderá, atenta contra la libre expresión en un país democrático. No es aceptable que ahora a los que criticamos a las FARC y a los que pedimos que haya cárcel para los criminales de lesa humanidad, se nos vaya a montar una fiscalía para perseguirnos, diciendo que atentamos o que estamos teniendo conductas que atentan contra el proceso de paz. Yo creo que esto es un artículo sumamente grave y que empieza a vislumbrar la destrucción de la democracia y la libertad de expresión en este país. Porque ustedes podrán estar de acuerdo con el proceso de negociación de La Habana, pero no pueden convertir en delito
el hecho de que muchos colombianos, entre otras vale decir la mayoría de los colombianos, como se demostró en el plebiscito, estemos en contra de estos acuerdos. Cercenar el derecho de los opositores políticos a expresar nuestro descontento con los procesos de impunidad y de premio a criminales de lesa humanidad, como son los de las FARC, constituye no solamente un atentado directo, senador Balón, contra la oposición política, sino contra el establecimiento de la democracia. Entonces en otro gobierno podrán prohibir que se diga una cosa u otra, porque según vayan siendo las políticas, entonces vamos cercenando los derechos políticos y los derechos de libertad de expresión. Yo creo que este es un tema sumamente grave y que queremos dejar muy en claro que en nuestra opinión no solamente es inconstitucional, sino que atenta contra la misma estructura del Estado de Derecho y de la democracia. Por otra parte, creemos que existen una serie de vicios formales que no puedo dejar de mencionar, como el hecho de que este decreto, que a todas luces sobrepasa los límites que tiene el presidente de la República para emitir decretos, pues está cometiendo. Lo primero es que la Constitución es muy clara en decir que los órganos del Estado y las nuevas entidades del Estado las crea el Congreso de la República, no el presidente mediante decreto, mucho menos cuando no tenía facultades para hacerlo, porque evidentemente las facultades que le había otorgado el Fast Track no pueden simplemente desconocer la Constitución política. Entonces es muy importante mencionar que le corresponde al Congreso el artículo 2 dice que, por ejemplo, facúltese al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley, pero facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final. Pero dice también, no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias o leyes que necesitan mayoría calificada o absoluta para su aprobación. Y evidentemente aquí lo que estamos viendo es que no podemos permitir que el presidente cree nuevas entidades a través de la violación de las normas. Yo quiero dejar en claro para esta comisión que este es uno de los decretos más graves que haya expedido el gobierno nacional en uso de esas facultades del Fast Track, porque crear una cofiscalía donde no hay independencia de los poderes, como lo decíamos, los juzgadores van a nombrar el fiscal, donde además se hace delito la oposición al Acuerdo de La Habana, pues constituye el irrespeto de la democracia y de los poderes de derecho. Yo creo que esto va a tener que ser derogado por la Corte Constitucional, esperamos que en la revisión que se haga, así se haga, pero creo que le corresponde a este Congreso asumir el análisis y la discusión de estos decretos, porque está muy bien que ustedes respalden el proceso de negociación de La Habana, pero no es aceptable que este Congreso deje con vida unos decretos que están destruyendo los cimientos mismos de la democracia y de la separación de poderes. Yo invitaría por eso a esta comisión a que, independiente de su postura frente al proceso de negociación de La Habana, defendamos en lo que sí estamos de acuerdo, que es el respeto por la democracia, por los valores de oposición y de libertad de expresión que le corresponden a cualquier partido político en cualquier régimen democrático que exista. Gracias, presidente. Continúa la discusión de la proposición sustentada por la honorable senadora Paloma Valencia. Continúa la discusión. Sírvase, señor secretario, concedo el uso de la palabra a la honorable senadora Claudia López. Gracias, presidente. Un comentario muy breve para decir que encuentro alarmista y catastrófica la presentación que ha hecho la senadora Paloma Valencia. Y francamente no comparto su preocupación. Si lo que ella dice fuera cierto, créanme que quienes defendemos la democracia y sabemos que durante muchos años seremos oposición seguramente de este o de cualquier gobierno, pues no permitiríamos un quebrantamiento de la democracia como el que ella menciona. Yo francamente no veo cuál es el temor que tienen desde el uribismo de que se fortalezca una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación que pueda
reforzar las acciones en contra de la criminalidad, de los grupos que atenten, digamos, contra la paz, contra el orden público y contra el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares. Yo creo que ese es un propósito nacional que nos debe unir, tanto como la desaparición y desmovilización de las guerrillas, ambas cosas, una lacra para Colombia, un atentado a su seguridad nacional. Y evidentemente la incapacidad del Estado en buena medida de perseguir, de sancionar, de someter a la justicia a estos grupos paramilitares, pues ha sido uno de los tormentos para que no se pueda consolidar una paz estable y duradera en Colombia. En esta comisión hemos discutido y hemos hecho varios debates de control político, igualmente en la plenaria del Senado, poniendo de presente, lo han denunciado ustedes mismos desde el uribismo, lo he hecho también yo en debates de control político, poniendo de presente el riesgo que hay de que las BACRIN hoy, que no son otra cosa que grupos paramilitares que no se desmovilizaron o se reciclaron, a los que les dan otro nombre, digamos, para no darles legitimidad política, que tampoco la tenía el paramilitarismo, valga decir, son un atentado a la seguridad hoy en día. Están tratando de copar territorios, en muchos casos con éxito, desafortunadamente, dejados por las FARC. Evidentemente están enteramente dedicadas al narcotráfico, y si existen y son capaces de controlar vastas regiones del territorio nacional, pues es evidente que ni el ejército, ni la policía, ni la Fiscalía General de la Nación han tenido suficiente herramienta y eficacia para combatirlos. Y aquí básicamente lo que se está acordando es que a la par del proceso de desmovilización de las guerrillas, que la inmensa mayoría de los colombianos celebramos, aunque a algunos parece atormentarlos, a la par de esa desmovilización tenemos que fortalecer los instrumentos de fuerza pública y judiciales, en este caso una unidad especializada en la Fiscalía, que procure la persecución, sometimiento a la justicia y desmantelamiento de las estructuras paramilitares. Paramilitares, grupos armados, ilegales, narcos, mafiosos, ¿eso qué tiene que ver con la oposición política? Pues que la oposición política del Centro Democrático, ¿qué vínculos cree tener allí? Yo creo que ninguno, francamente, yo parto de la buena fe, con mucho gusto. Una venia de la presidencia para una interpelación, concedo el uso de la palabra a la honorable senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. No, mire, la persecución del paramilitarismo no es el tema, senadora Claudia. Yo creo que vale la pena que usted lea el artículo 10 que mencioné. Ahí dice, diseñar estrategias y políticas relacionadas con la investigación de varias cosas, homicidios, masacres, hechos o conductas que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, movimientos políticos, la implementación de los acuerdos. Entonces, el tipo penal que se está configurando aquí es hechos o conductas que atenten contra la implementación de los acuerdos o la construcción de la paz. La utilización de la palabra paz, que ahora se ha vuelto tan buena para taparlo todo, no logra ocultar, señor presidente, en mi opinión, que ahí lo que se está diciendo es hechos o conductas que atenten contra la implementación de los acuerdos. Quiere decir que si usted se opone a la implementación de los acuerdos, pues entonces está obstruyendo la implementación de los acuerdos. En español castizo, ¿eso qué quiere decir? Que usted no puede decir nada en contra de la implementación de los acuerdos, ni puede hacer nada en contra de la implementación de los acuerdos, porque entonces va a ser investigado, senadora Claudia. Creo que este es un tema de fondo. Esa es la redacción que tiene el artículo. No estamos hablando de nada distinto, de una redacción bastante clara, que dice hechos que atenten contra la implementación de los acuerdos. ¿Cuáles son los hechos que atentan contra la implementación de los acuerdos? Por ejemplo, un voto negativo sobre la implementación de los acuerdos. Continúa con el uso de la palabra la honorable senadora Claudia López. Gracias, presidente. Pues yo pienso que cada quien lee lo que quiere leer. A mí me parece que descontextualizar el contenido completo del decreto, que claramente se refiere a quienes atenten, no desde la oposición política, eso no es un atentado, eso es un ejercicio derecho legítimo del ejercicio de controversia y opinión política. Faltaba más porque aquí a los ciudadanos que votaron no en el plebiscito, o que en el futuro se sigan expresando en favor de volver trizas los acuerdos de paz y a Colombia, vayan a ser criminalizados por su posición política. No, aquí estamos hablando de quienes atentan desde el uso de las armas y la violencia ilegítima,
la implementación de los acuerdos de paz. A mí me parece que en eso el decreto y los textos del acuerdo de paz son bastante claros. Y por eso empecé por donde arrancaban, porque es que arrancan justamente, para ilustración de los ciudadanos, arranca justamente por la fortalecimiento y creación de unidades especiales que combatan el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables, etcétera. Eso no solamente no está escrito en el texto, sino que además no tendría ningún fundamento jurídico. Esto, si la interpretación de la senadora Paloma fuera cierta, pues cualquier demanda de este decreto ante la Corte Constitucional se caería en un segundo, porque evidentemente violaría todos los derechos humanos y los derechos de la controversia política. Yo quiero ser clara para ilustración de los colombianos, de que aquí lo que se está es reforzando las unidades y las herramientas judiciales, y fundamentalmente judiciales más que para la fuerza pública, de perseguir a los grupos armados ilegales, que con su actividad criminal, ilegal, armada, de control territorial ilegal, obstruyen evidentemente la implementación de los acuerdos de paz, y no solo eso, sino más importante aún, la vigencia de la Constitución, que reclama el monopolio de las armas para el Estado. De manera que a eso yo invitaría a que no nos sumamos en el pánico que no tiene fundamento, y que permitiéramos francamente que el Estado tenga las herramientas suficientes para combatir a los diferentes grupos armados ilegales, en particular a los grupos paramilitares que atentan con su mera existencia y accionar no solo contra los acuerdos de paz, sino contra la Constitución política. Tiene el uso de la palabra el honorable senador Alberto Rangel. Perdón, discúlpeme, mis disculpas, Alfredo Rangel. Ah, ya, creo que había otro por ahí. ¿Algún primo? Gracias, presidente, muy amable. No, este decreto hay que verlo no en lo que uno se imagina o quisiera que dijera, sino pues lo que dice. ¿Qué vamos a hacer? Si lo que dice este decreto a la letra es que la Fiscalía o esta nueva unidad especial dentro de la Fiscalía debe diseñar estrategias y políticas relacionadas con la investigación de conductas, aquí no dice conductas criminales, ni dice levantamiento armado, ni dice el uso de las armas, simplemente dice conductas que atenten contra la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. O sea, es suficientemente ambiguo, aquí no hay ninguna claridad. Si por lo menos dijera conductas criminales o violentas que atenten contra la implementación del acuerdo, diría uno, bueno, sí, es una exageración decir otra cosa. Pero aquí no dice conductas criminales, ni uso de la violencia, ni cosa parecida. Aquí dice conductas, eso es suficiente y calculadamente ambiguo. Eso es suficiente y calculadamente ambiguo como para que ahí quepa cualquier cosa hacia el futuro. En los acuerdos también se estaba estableciendo y se quiso incluir, seguramente se incluirá, que atentar contra el buen nombre de las organizaciones terroristas podía ser un delito, y podía ser un delito que se puede perseguir. O sea, aquí vamos a resultar con que hablar del pasado terrorista de las FARC va a ser un delito. Y eso empieza con así es lo que se llamó durante el periodo del nazismo, la banalización del mal. O sea, esto no tiene importancia, ese pasado del terrorismo no tiene ninguna importancia, y quienes hablen pues del terrorismo y del pasado terrorista de esos individuos y de esa organización, pues va a ser objeto de persecución por parte del Estado. Esto lo deja abierto. Habla de hechos y conductas que atenten contra la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Ahí cabe cualquier cosa, cualquier cosa. Aquí no está hablando, insisto, conductas criminales, ni de utilización de la violencia, nada de eso. Aquí es suficiente y calculadamente ambiguo para que hacia el futuro se abra la puerta para cualquier cosa. Eso de un lado. De otro lado, pues así como hubo una
un decreto ley para perseguir, ahora sí el Estado que persiga a las, que no vuelvan a repetirse las organizaciones paramilitares, abriendo la posibilidad de que al Estado colombiano se le endilgue el nunca haber hecho nada y el siempre haber mantenido legalizados los grupos paramilitares. Pues aquí también se abre la posibilidad de que se le endilgue al Estado de que nunca ha hecho nada contra los grupos paramilitares o las organizaciones criminales y que por esa razón hay que crear una unidad especial para combatirlos. No, la Fiscalía General como órgano investigador y acusador de la jurisdicción ordinaria ya tiene dentro de sus funciones la investigación de grupos criminales organizados, lo ha hecho durante años, lo ha venido haciendo. Y gracias a su actuación se han podido desmantelar decenas de grupos criminales y capturar a miembros de esos grupos criminales. Así que no es necesaria este decreto, porque la Fiscalía ya tiene dentro de sus funciones y dentro de su organigrama esa función desarrollada de persecución de los grupos criminales. Pero adicionalmente a lo anterior, hay que señalar que esta es una manera de inmiscuir a la JEP y a todo el proceso de la JEP en la organización de la justicia ordinaria. Es decir, nosotros hemos criticado el hecho de que la JEP cree una jurisdicción autónoma, independiente, separada, incontrolada y con una duración no determinada, violando pues la institucionalidad democrática de la justicia. Pero ahora con esto se va aún más lejos. No solamente esa JEP es autónoma, independiente, sin ningún tipo de control por parte de la institucionalidad democrática, sino que se inmiscuye dentro de la jurisdicción ordinaria, metiéndose acá, haciendo parte del nombramiento de ese nuevo fiscal, o del jefe de esa nueva unidad, porque es la terna enviada por el comité de escogencia la que va a determinar quién va a estar al frente de esa nueva unidad. Se inmiscuye la JEP, una forma de inmiscuirse la JEP dentro de la jurisdicción ordinaria, con un agravante, que ese comité de escogencia, eso ya es vox populi, es conformado por personas de una clarísima tendencia ideológica izquierdista, por decirlo menos, con una tendencia ideológica muy clara y que obviamente esa tendencia ideológica va a incidir en qué tipo de persona o qué tipo de terna va a ser enviada para escoger ese director de la JEP. Entonces, por todas esas razones, este decreto es absolutamente inconveniente, es absolutamente improcedente. La Fiscalía ya tiene esas facultades de perseguir a las organizaciones criminales, hay que fortalecerla por supuesto, y que le den más funcionarios, y que le den más presupuesto, y que lo tecnifiquen, etcétera, etcétera. ¿Quién se va a poner a eso? Nadie. Ojalá lo hicieran. Claro que con los recortes que se han hecho a la justicia seguramente no lo van a poder hacer, porque se privilegian los gastos de propaganda y otro tipo de gastos suntuarios por parte de este gobierno de Rochón, y la justicia se verá muy seguramente debilitada durante los próximos años debido a esa crisis fiscal. Pero ¿quién se va a oponer al fortalecimiento de la justicia? Con lo que tiene la Fiscalía, tendría suficientes elementos estructurales y funcionales para combatir a las bandas criminales tal y como lo ha hecho y lo ha venido haciendo en el pasado. Por todas estas anteriores razones y argumentos, me parece, señor presidente, que esta comisión debería pronunciarse en contra de este decreto ley, que obviamente, pues abusando de sus facultades, el presidente Santos emitió en el marco pues de ese abuso de las facultades que se le otorgaron en los acuerdos de La Habana. Gracias, presidente. A usted, honorable senador. Concedo el uso de la palabra a la honorable senadora Vivian Morales. Gracias, presidente. Tiene toda la razón la senadora Paloma Valencia al expresar las profundas preocupaciones sobre la redacción de este decreto. En primer lugar, porque genera tipos abiertos en derecho penal.
ese tema de investigar conductas como hechos o conductas que afecten la implementación de los acuerdos de paz. Es que son hechos o conductas que afecten los acuerdos. Eso es un tipo abierto, porque ¿qué es afectar un acuerdo? Por una cosa es homicidio, persecución, amenazas que se causen a las personas, pero entonces aquí el bien jurídico es el acuerdo y el hecho o conducta que afecte la implementación del bien jurídico que es el acuerdo, en abstracto, como decir, causarle un daño a un acuerdo en abstracto. Imagínese usted cuáles son la cantidad de hechos o conductas que afectan la implementación del acuerdo. Nosotros aquí, cuando hemos votado en contra de ciertos proyectos de ley de implementación del acuerdo, eso me parece grave. Pero para terminar de resquebrajar la arquitectura institucional de este país, la Constitución que me rige a mí es la del 91, no la de los 310 páginas del acuerdo, señala que el fiscal general tiene en su cabeza el ejercicio de la acción penal. Él es el fiscal general de la nación. Y por lo tanto, todos los demás fiscales de la Fiscalía General son delegados del fiscal general. Y por eso, o bien está por carrera administrativa, o los fiscales, pero la acción penal la delega el fiscal en esos fiscales. Aquí la forma como se elige el director, como bien lo dijo el senador Rangel, en la intromisión de esa Justicia Especial para la Paz, que han dicho que iba a ser independiente y autónoma y que por eso no respeta la jurisdicción ordinaria colombiana, y que por eso, por ejemplo, la acción de tutela tiene semejante limitación. Aquí entran a sus anchas, para la primera elección, los extranjeros, esos que conforman el mecanismo especial para la selección y nombramiento de magistrados, los extranjeros dando una terna de la que tiene que escoger el señor fiscal general de la nación. No más atentado a la soberanía de este país. Esos extranjeros pasando aquí la lista de la cual va a escoger el fiscal, pero además cuando el tiempo de ejercicio de una función, aquí se señala, es de 4 años, significa que ese señor es inamovible. Y esa es una condición que señala que es independiente del fiscal general. La independencia en la rama judicial generalmente se hace a través del término del cargo, y aquí es de 4 años, luego una vez nombrado no tiene ningún tipo de dependencia funcional con el fiscal general, lo que rompe por completo la estructura y la concepción de la Fiscalía, porque todos los fiscales en la Fiscalía son delegados del fiscal general de la Nación. Entonces esto rompe y es, si lo miramos comparado con el artículo de la Constitución sobre la Fiscalía General de la Nación, pues rompe con ese artículo, es inconstitucional. No puede haber por encima del fiscal general otro fiscal dentro de la Fiscalía con un término o un periodo determinado, porque entonces no es ya delegado del fiscal general de la Nación y se está creando, enquistando una estructura dentro de la propia Fiscalía que no depende del fiscal general de la Nación. A mi juicio, eso es inconstitucional. Y para terminar, luego los demás directores de esa unidad van a ser elegidos de ternas que envían los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hemos criticado la capacidad y la elección de los magistrados en las Cortes, y entonces aquí le damos la injerencia de nombrar dentro de la Fiscalía al director de esta unidad especial. Por eso yo creo que el proyecto de derogar este decreto en lo que tiene que ver con estos aspectos es absolutamente traído en razón, es constitucional y lo voy a votar favorablemente. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley
29 del 2017 del Senado, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Como quiera que tiene el uso de la palabra el doctor José Obdulio. Gracias, señor presidente. Reiterar argumentos jurídicos me parecen inútil. Son muy poderosos, son de mucha profundidad, son cargas que en cualquier democracia inmediatamente prenderían las alarmas de los medios de comunicación, la academia se uniría inmediatamente también a esta propuesta y obviamente la misma rama judicial estaría asombrada con el contenido del decreto dictado por el presidente de la República. Pero hagamos notar un aspecto que, en mi opinión, tiene tanta trascendencia como el aspecto jurídico, es el aspecto político. Estos son decretos redactados de común acuerdo entre el gobierno y las FARC. De hecho, sabemos que la presencia en Colombia durante el momento en el que fueron redactadas la catarata de decretos en desarrollo de las facultades otorgadas por el acto legislativo y posteriormente por la reconfirmación extrañísima en una proposición del Congreso de la decisión de las FARC y del gobierno de invalidar el resultado del plebiscito. Estuvo una participación muy activa el abogado de las FARC, el nunca bien descrito y ponderado dirigente de la Izquierda Unida española, el doctor Santiago. Y obviamente esa decisión política consignada en el decreto es oprobiosa. Es un designio de otorgarle tanto a una unidad de la Fiscalía como a la Jurisdicción Especial de Paz, como al Gobierno Nacional, mientras esté presidido por Santos, unos poderes arbitrarios y omnímodos para perseguir a quien se oponga, cuestione, se enfrente, resista la aplicación del acuerdo. Eso no quiere decir que para el Centro Democrático entonces hay ya un instrumento que lo va a retirar de la lucha, que es un instrumento que nos hará entonces declararnos vencidos y que haga que en la campaña para la presidencia de la República y para la formación del próximo Congreso se silencien tanto nuestro candidato presidencial como nuestros candidatos al Congreso. No, seguiremos resistiendo aunque exista esa norma, la enfrentaremos y nos opondremos a su vigencia y a su aplicación. Estaremos denunciando en todas las instancias, en particular internacionales, la vigencia de semejante oprobio y de semejante monstruo jurídico. Llamaríamos a esta comisión, si hubiese el quórum, a que reflexionara en la necesidad de enmendar esa plana. Como no hay el quórum, entonces esperemos que en una próxima oportunidad el sentido común, la buena fe y sobre todo el sentido de ética en la política haga que una mayoría derogue las normas, insisto, oprobiosas dictadas por la pluma del abogado de las FARC y del presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 29 del 2017, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Ante la precariedad del quórum, le ruego al señor secretario anunciar los proyectos para la próxima sesión.
Por disposición de la Presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de Ley 89 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Proyecto de Ley número 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 888 del 2017. Proyecto de Ley 29 del 2017, Senado, por medio de la cual se deroga el Decreto Ley 898 del 2017. Proyecto de Ley número 20 del 2017, Senado, por medio de la cual se reforma el Decreto 1421 de 1993 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles de Bogotá. Proyecto de Ley 34 del 2017, Senado, por medio de la cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de Ley número 89 del 2017, proyecto de Ley número 32 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto 903 del 29 de marzo del 2017 y se dictan otras disposiciones, y proyecto de acto legislativo número 03 del 2017, Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política Colombiana en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votarán en la próxima sesión, señor presidente. Se convoca la sesión. Para mañana se levanta la sesión, mañana a las 10 de la mañana. Así será, señor presidente.